Buenos días, hermanos, el Señor me los bendiga. Amén. En la mañana de hoy vamos a estar tocando el tema referente a la comunión. Nosotros hemos estado hablando de ese tema desde hace ya 2 semanas atrás. Domingo pasado estuvimos viendo el Salmo 133 y estuvimos haciendo una serie en conjunto, una serie de análisis bien interesantes referente a lo que es estar juntos en armonía. En este momento el tema que vamos a estar tratando de enfocar tiene que ver con implicaciones éticas y morales de la comunión. ¿A qué nos referimos con implicaciones éticas y morales? O sea, vamos a estar viendo asuntos que en el papel la Biblia nos dice que debemos hacer. Y en la práctica, lo que debemos entonces estar practicando. Lo ético, hermanos, es lo que, vamos a decirlo así, está en el papel. Lo moral es lo que vamos a practicar. Más sin embargo, vamos a estar orando antes de poder continuar con el desarrollo del tema. Señor y Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad, este regalo de vida que nos das a cada uno de nosotros. Gracias porque, Señor, tú nos haces estar conscientes que hoy abrimos los ojos después de habernos acostado anoche a dormir, no porque tuviésemos ese poder de abrir los ojos. Tú nos diste esa potestad esta mañana. Señor, y queremos agradecer el hecho de que por alguna razón nos mantienes con vida. Señor, muchas personas posiblemente hoy no amanecieron vivos. Murieron en algún accidente, murieron en el hospital, quién sabe, Señor. Mas, sin embargo, a nosotros nos extendiste esa misericordia. Te pedimos que en todo esto, Señor, de las implicaciones éticas y morales, del hecho de tener comunión, podamos comprenderlo, Señor, y no solamente comprenderlo, sino hacerlo parte de nuestro diario vivir. Señor, tú deseas que como comunidad, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de ese innumerable grupo de personas redimidas, nosotros reflejemos algo a los demás y queremos pues que lo que se vaya a decir esta mañana sea parte de ese equipamiento para poder reflejar a los que no te conocen. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera que me estuvieran acompañando brevemente, hermanos, a leer un pasaje que está en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 10, sí, capítulo 10, perdón, versículos del 19 al 25. La carta a los Hebreos es una carta, como se ha dicho anteriormente, dirigida hacia un grupo de hebreos, de judíos, que tenían un conflicto. El conflicto era ver qué era importante en su momento. Si aquellas costumbres, rituales de antaño, que se vienen anunciando en el Antiguo Testamento, o el cumplimiento de cada una de ellas en la persona de Cristo. Entonces, en ese argumento es que el escritor de Hebreos viene diciendo la superioridad, viene hablando de la superioridad de Cristo. Y en este capítulo 10, hablando precisamente de los rituales que año tras año se tenían que realizar, pero que simplemente eran sombras incompletas de lo que había de venir. El escritor de Hebreos en el versículo 19 dice, concluyendo: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
Recordemos que los que entraban en el lugar santísimo eran los sumos sacerdotes una vez al año. Aquí se nos está diciendo que todos podemos entrar. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando Jesús murió, el velo del templo fue rasgado en dos. Eso lo menciona los evangelios, dándonos entrada directa a la presencia de Dios. Y sigue el versículo 21 diciendo, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Los judíos en esa época tenían que ir al templo a hacer una serie de lavativas, mas sin embargo, nos dice el escritor de Hebreos que gracias a la obra de Cristo, de haber roto ese velo y darnos esa franca entrada al lugar santísimo, nos dice, bueno, ustedes se están lavando sus cuerpos, sus corazones, con agua pura, con agua viva. Entonces dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, es decir, el creer en fe en Cristo, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Al final este versículo 25 que estamos leyendo últimamente está expresando que la razón por la cual nosotros debemos tener una clara conciencia de que al reunirnos, a congregarnos, a alabar a Dios, a estudiar la palabra, oiga, esto es una manifestación de lo que entendemos realmente de lo que hizo Cristo. Y cómo podemos aplicar brevemente, antes de entrar al tema, esto que acabamos de leer. Nosotros en la actualidad muchas veces ponemos objeción, y bueno, hay objeciones que son válidas, hay otras que no, pero ponemos objeción a asistir con regularidad a las reuniones donde adoramos a Dios. Miren, yo le quiero decir algo, todo esto que el escritor de Hebreos está diciendo, nos lo está diciendo por la sencilla razón de que Cristo nos allanó el terreno. En la época antigua, el judío tenía que hacer una serie de rituales para a lo lejos ver algo de la sombra de lo que se necesitaba tener para poder acercarse a Dios. Nosotros hoy podemos simplemente decidir venir y concretar esa decisión porque ya Cristo nos evitó tener que hacer todo ese tipo de rituales. ¿Cómo? Con su muerte en la cruz, que nos lavó de todos los pecados, y no solamente hizo eso, sino que vemos en la Biblia también que fruto de esa muerte, fruto de esa redención fue hacernos sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, hermanos, nosotros estamos gozando de cosas de manera anticipada. Todavía no estamos en el cielo y estamos sentados, como dice el libro de Efesios, en los lugares celestiales. Por lo tanto, hermanos, aprovecho este tema que vamos a tocar hoy para hablarles de esto. Porque el asistir a la iglesia, el asistir a los cultos, el congregarse es importante. Mas, sin embargo, hermanos, cuando hablamos de comunión con los hermanos, no solamente estamos dejando ese tema en el hecho de asistir al culto. Estamos enfocando eso en algunos otros aspectos más que vamos a ver a través de la Biblia, y no es precisamente el programa que está en la radio, sino a través de lo que vamos a ver en la escritura bíblica en la mañana de hoy. Antes, además de eso, quiero hacer una definición de dos palabras, porque vamos a ver implicaciones éticas y morales. Bien, yo quiero definir dos palabras acá. En primer lugar, ética. ¿Qué es ética?
Bien, ética, según el diccionario de bolsillo de ética, que a pesar de que es un diccionario pequeño, es una buena herramienta, es un buen diccionario, dice lo siguiente: ética es la filosofía moral o la división de la filosofía que comprende el estudio de la forma en que los seres humanos deben vivir. Es decir, lo que nos está diciendo esta definición es que la ética es la parte teórica de lo que se requiere para vivir. Dice además de eso, la ética se centra en las cuestiones del bien y del mal. Es decir, ¿en qué nos va a teorizar la ética? La ética nos va a teorizar en lo que es bueno y lo que es malo. Usted, cuando escuche la palabra ética, el enfoque va a ser entre lo bueno y lo malo. La ética de trabajo, la ética de ser esposo, la ética de ser un trabajador, la ética de ser un profesional, etc. Entre lo bueno y lo malo que se espera que uno debe tener. Es por lo tanto la determinación de lo que es el bien para el ser humano. Eso es ética. Pero ahora bien, ¿qué es moral? Bien, según este mismo diccionario, dice que moral viene del sustantivo latino mos o moris, que significa costumbre o uso. Es decir, cuando hablamos de costumbre ya es un hecho que a diario se va cometiendo. Es una práctica, es un estilo de vivir. Dice además, es un sinónimo de la palabra ética y comprende la determinación, es decir, una decisión de hacer, la determinación de qué se debe creer correcto y bueno, para vivir después de acuerdo con estas creencias. Entonces, cuando hablamos de ética, hablamos de lo que está en el papel, lo teórico. Cuando hablamos de moral, entonces hablamos de cómo interpretamos eso que está en el papel y lo llevamos a la práctica. Habiendo pues definido estas dos palabras y teniendo claro lo que es ética y lo que es moral, vamos pues a entrar de manera ya propia a lo que es el tema de las implicaciones éticas y morales de la comunión. Bien, en primer lugar, hermanos, tenemos aquí el significado etimológico de la palabra comunión. Nosotros, la palabra que usamos a diario para referirnos a comunión, proviene de un término que no es propio del idioma castellano. De hecho, es un término griego que significa literalmente tener en común. Y la palabra griega para común es koinos. Miren que de esta palabra koinos, nosotros tenemos en uso diario otro término que es koiné, que significa común y que se usa para referirse, en el caso nuestro de los cristianos, para referirse al tipo del dialecto griego que era estándar para todos los grecoparlantes de todas las regiones y de todo tipo de educación, y que ese término también se usa para el manuscrito en el que fue escrito originalmente el Nuevo Testamento. A ese manuscrito, a ese texto se le llama, que fue escrito pues en griego koiné, en el griego más común y estándar que cualquiera de las personas que habitaban las regiones que hablaban los distintos dialectos de Grecia pudiesen entender. Nosotros sabemos que Grecia era una península que tenía una región norteña, una región sur, pero que además de eso, cruzando el mar Egeo, estaba la península de Anatolia, que donde había muchas comunidades grecoparlantes. Pero créanme, hermanos, que todas esas personas hablaban un griego diferente. ¿Cómo se podían comunicar? Usando el koiné, o sea, usando un dialecto
común. Entonces, hago esta mención por el hecho de que la palabra koinonía, de donde deriva nuestra palabra comunión, tiene el mismo significado. Cuando hablamos en castellano de comunión, tenemos precisamente una palabra que, al derivarse de esta griega, nos dice que hay algo común y que está unido. Es decir, eso común sirve de unión. Común y unión es comunión. Por lo tanto, hermanos, de lo que vamos a hablar en esta mañana, de la comunión de los hermanos, indica un punto en común que une varias partes. Miren, voy a poner un ejemplo nada más. Tenía varios ejemplos aquí, pero voy a poner un ejemplo nada más de lo que es algo en lo que hay comunión. Las aspas de una hélice son diferentes, pero todas embonan en una estructura que encaja en un tornillo y que bien apretado ese tornillo a la hora de encender el motor del helicóptero o del avión, todas las aspas independientes giran a la vez porque tienen un solo punto en común que les genera la fuerza y la energía suficiente para elevarse. Asimismo es la comunión a la que vamos a estar nosotros hablando en esta mañana, con sus distintas acepciones, pero nos vamos a centrar precisamente en ese punto. Nosotros también en el ámbito social, en nuestro idioma castellano, tenemos una palabra, otra palabra que deriva de esto de comunión, que es comunidad. ¿Y qué es una comunidad? Bueno, una comunidad es un grupo de personas que tienen un espacio geográfico común, que tienen una profesión común, que tienen un interés común y que ellos forman un grupo de personas interesadas en lo mismo para alcanzar un fin. Entonces nosotros, los creyentes en Cristo, también formamos comunidades porque tenemos, en fin, un interés común. ¿Cuál es? Adorar al Señor, glorificarle a Él y en el aspecto práctico, poder alcanzar a más personas para que conozcan eso mismo y puedan nutrir esta comunidad de creyentes. Así que, hermanos, este tema que vamos a tratar es importantísimo, sumamente importante, porque comunión no solamente, como les dije al principio, tiene que ver con congregarse. Sí, lo tiene, pero no es solamente congregarse, es en adición otras cosas más. Entonces, ¿qué denota la palabra comunión y sus acepciones en la Biblia? Bien, la palabra comunión denota lo siguiente. En primer lugar, denota la parte que uno tiene en cualquier cosa, ya sea participación, compañerismo reconocido, experiencias e intereses comunes. Y eso vamos a ver en la Biblia, que cuando se menciona la palabra comunión, en algunos pasajes se habla de eso, de tener algo en común, participación común, compañerismo común, experiencias e intereses comunes. Pero también, ¿qué otra denotación tiene? Y es esta. También denota el compañerismo visto en el libro de los Hechos. Los cristianos, vemos en los 2-3 primeros capítulos del libro de los Hechos, que dice que tenían todas las cosas en común. Nadie decía ser suyo nada de lo que tenía. Dice que la gente que tenía algo más de dinero, vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles administraban a cada uno según su necesidad. ¿Qué otra cosa vamos a ver en esta segunda cosa que denota?
los efectos prácticos de la comunión con Dios. Miren, ¿qué efecto tenía el hecho de que los cristianos del primer siglo tuvieran las cosas en común? Que no hubiera nadie con necesidad, que no hubiera nadie pobre, que no hubiera nadie con problemas de que no podía alimentarse o que no tenía dónde vivir. Eso era un efecto práctico inmediato. ¿Y qué otra cosa? Bueno, se veía el producto del actuar del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes como resultado de la fe. Esos mismos cristianos que tenían las cosas en común eran perseguidos para esa misma época. Y como muchos pudieran creer, bueno, un grupo de personas, un movimiento naciente es perseguido, son muertos algunos. Vemos la muerte de Esteban, vemos la muerte de muchos de los discípulos, mas sin embargo el movimiento creció. A la larga, y los que hemos leído algo de historia, nos vamos a dar cuenta que pasados varios siglos, el Imperio Romano tuvo que aceptar coexistir con el movimiento cristiano. Es más, hubo un emperador llamado Constantino que tuvo la idea fantástica, y no lo digo en burla, sino que lo digo en son de alabanza, la idea fantástica de legalizar el cristianismo y oficializarlo. ¿Por qué? Constantino se dio cuenta que gastaba mucho dinero persiguiendo a esta gente, que cada vez que los perseguía aumentaban más. Así que dijo lo siguiente: voy a legalizarlos y a oficializarlos, y así me evito ese gasto. Y esa oficialización trajo una cohesión en el imperio cual no hubo antes en la época del Imperio Romano. Entonces, hermanos, miren qué curioso que de manera introductoria estamos viendo lo otro beneficioso, los beneficios que conlleva tener comunión, y que no es necesariamente tener que estar congregados, pero que sí lo incluye. Hay beneficios directos y poderosos de que cada uno de nosotros entienda bien el concepto de comunión o coinonía y lo lleve a la práctica. Ahora, ¿qué vamos nosotros a ver en esta mañana como implicaciones? Vamos a ver precisamente 4 acepciones. Yo quisiera que la pudieran ver aquí. Ustedes se pueden imaginar, hermanos, los trabajos que yo paso cuando tengo que hacerles un ejercicio a los muchachos. Sí, yo demoro varios días haciendo un ejercicio. Así que ya se pueden imaginar. Bien, ahí está. Gracias, Luis. En verdad que las deficiencias de uno son las fortalezas de otro. Gracias por compartir tus fortalezas conmigo. En ese aspecto hemos tenido comunión aquí. Bien, en primer lugar, hermanos, la primera implicación ética de la comunión con los creyentes son las cosas materiales. Quiero que me acompañen, hermanos, a leer Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Segunda de Corintios, la segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, versículo 4. Bien, y dice así el texto, 8:4. Sí. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Y dice así: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Vuelvo y leo: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Quisiera que pudiésemos subrayar en nuestra Biblia esta palabra participar. Pero estamos nosotros en un verso en el que ese verso está en medio de un contexto en el cual se está
hablando de la ofrenda para los santos en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, la iglesia de la que habían salido los apóstoles y muchos de los discípulos a compartir el evangelio por el resto del mundo, estaba en esos precisos momentos pasando una necesidad por una sequía y una hambruna que estaba azotando la región. Por lo tanto, las cosechas, el intercambio comercial se vio menoscabado y los hermanos de la iglesia en Jerusalén estaban entonces padeciendo las consecuencias de lo mismo. El apóstol Pablo, enterándose de la situación, empieza a recoger en cada una de las iglesias de los gentiles una ofrenda para enviarla a ellos. Él empieza con las iglesias de Macedonia, que ya en otras ocasiones hemos comentado que son las iglesias del norte de Grecia y que eran iglesias de por sí pobres, porque las regiones de Macedonia eran regiones de gente pobre. Pero estos macedonios a los que Pablo se refiere son los que dicen él en el versículo 4 que le pedían con muchos ruegos, es decir, los macedonios estaban que le rogaban a Pablo de que se rompían las vestiduras y con muchos ruegos le decían: hey, permítenos, danos chance, danos play para poder participar, tener el privilegio en este servicio para los santos. Lo que nosotros vemos que Pablo dice posteriormente es que esta gente dio más allá de su fuerza y que de su pobreza ellos dieron riquezas de generosidad. Pero ahora, ya entendiendo el contexto, la palabra esta que tenemos, participar, que es la que pedí pues que pudiésemos estar resaltando, subrayando, nuestra Biblia la traduce como participar, pero si nosotros tuviésemos el texto griego este que hablamos al principio, en griego koine, pudiésemos leer que este verbo en griego es una palabra que es koinoneo, no koinonía, koinoneo, es decir, es la forma verbal de la palabra koinonía. Entonces se traduce como participar, es decir, queremos ser parte de ese esfuerzo común para poder aliviar la situación de estos hermanos en Jerusalén y en el resto de Judea que están pasando esa hambruna, esa situación de pobreza o estrechez. Entonces vemos aquí, hermanos, algo interesante. Lo ético de la comunión con los creyentes referente a esto de las cosas materiales es que nos debe llevar a pensar siempre en compartir con los que tienen necesidad. Hermano, nadie es lo suficientemente pobre para no compartir con los demás. Mi esposo y yo lo hemos descubierto. Nosotros somos capa baja, bien baja, así, de la más baja. Y Dios nos ha permitido de alguna u otra manera poder siempre compartir lo poquito. Y no nos ha faltado, miren, yo ahora no como mucho, antes sí comía bastante, pero nunca nos acostamos con hambre. Aunque sea el café nos tomamos, ese café nos tomamos ahí. Hermanos, la implicación ética que la Biblia nos está diciendo en este pasaje es que lo que nos está planteando como teoría es que siempre debemos compartir con los que tienen necesidad, ya sea un individuo o un grupo de personas. Este pasaje nos dice cómo debemos proceder los cristianos cuando entre nosotros hay alguno con necesidad. Yo a veces entiendo que muchas personas sean reticentes o se nieguen a apoyar a algunas personas porque hay personas que abusan. Pero miren, la Biblia no nos está diciendo
que le hagas un examen, a ver si aparece en la Asociación Panameña de Crédito, o si tiene un historial de mala paga, o si te lo va a devolver. No, lo que la Biblia te está diciendo es que compartas tus bienes materiales. Si te lo va a devolver, allá él. Pero usted, como creyente, está acogiéndose a lo que la ética cristiana y bíblica nos está diciendo que hagamos. Quisiera que leyéramos también, hermanos, Romanos capítulo 16, versículo 26. Romanos capítulo 16, versículo 26. Romanos 16, 26. Si no lo copié mal es este. Dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Bueno, como que no es este, pero yo lo veré después a ver si es como dice, no, perdón, Romanos 15, 26, disculpen, 15. Sí, ya iba a decir como Chespirito, se me chispoteó. Dice Romanos 15, 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Se está refiriendo a eso. Pablo les estuvo diciendo eso a todas las iglesias, no solo a los corintios, también a los de Roma se los dijo. Y en Primera de Corintios, capítulo 16, ahora sí, Primera de Corintios, capítulo 16, en los versículos 1 al 4, miren lo que dice. Primera de Corintios 16, 1 al 4. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Miren, le dice a los corintios, primero lo dice que los de Macedonia, después le dice las iglesias de Galacia, o sea, los gálatas, hagan como ellos les ordené yo que hicieran. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Miren, Pablo le dice a los corintios. Los corintios tenían una circunstancia. Miren, los corintios eran ricos de verdad. La ciudad de Corinto era una ciudad portuaria como Panamá, pero estaba en un istmo. Es por eso que una vez Simón Bolívar, cuando hablaba del Congreso Anfictiónico, dijo, Panamá es para los americanos como Corinto para los griegos. ¿Por qué? Porque el istmo de Panamá, bueno, para Bolívar significó un asunto estratégico. Bueno, Corinto tenía la misma estrategia, y diríamos ahora multimodal, porque podían llegar a un lado de la ciudad, desembarcaban, la mercancía se movía a la otra parte y había otro navío que se lo llevaba. Asimismo, como quien se estaciona en Colón y luego aquí en Balboa parte para evitar toda la vuelta por el Cabo de Hornos. Y los corintios tenían dinero, eran gente que vivían del comercio. Y Pablo, tristemente, tuvo que decirle repetidas veces, ay, por favor, apoyen a los pobres hermanos de Jerusalén. Mire, ellos no se lo están pidiendo, se lo estoy pidiendo yo. Que me deben a mí. No me lo den a mí, désenlo a ellos. Entonces, como dije, hermanos, éticamente hablando, nosotros, los cristianos, debemos tener comunión con los demás, compartiendo las cosas materiales, los bienes materiales que cada uno de nosotros posee.
ya sea en menor o en mayor manera según la prosperidad de cada quien. En segundo lugar, ¿qué otra implicación ética tiene la comunión entre los creyentes? El sufrimiento. Dirán algunos, vuelve y traba a César con el sufrimiento. César como que le gusta sufrir. Bueno, yo sí le digo, hermanos, que yo no sería jamás parte de la iglesia Pare de Sufrir. Porque estaría yendo en contra de lo que la Biblia me dice. Pero vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 10. La epístola a los filipenses, a los de la ciudad de Filipo. Precisamente Filipos fue una ciudad, y eso se lo digo, hermanos, para que conozcan, que se nombró en honor al padre de Alejandro. El padre de Alejandro se llamaba Filipo, y precisamente esa ciudad la nombran es en honor a él. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Pablo viene hablando de que él prosigue a la meta, de que él no va a estarse vanagloriando por los logros, pero que si fuese por eso, él tendría muchas cosas de las que gloriarse. Y Pablo empieza a decir que él es de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, etc. Pablo dice que todo lo que él ha podido tener, lo tiene por basura. ¿Por qué? Con tal de ganar a Cristo. Y en el versículo 10, concluyendo todo esto, dice: todo eso que le he dicho, lo he dicho a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. La palabra que quiero que subrayen es la palabra participación. Ahora, como decía Basilio, a que no imaginas qué palabra griega es la que se traduce participación. Koinonía. Y aquí lo que nos da a entender es que lo común, la unión común, es que podemos ser parte. Y nosotros todos debemos, éticamente, teóricamente, parte de los padecimientos de Cristo. Miren, Pablo tenía más que razón para decir eso, porque Pablo está escribiendo esa carta desde la cárcel. Y Pablo era de los que tenía una dulzura para que cuando lo metían en la cárcel le dieran sus azotes. Las llagas que podían habérsele hecho producto de los azotes, en algún momento en una de sus epístolas dijo: estas son las llagas de Cristo, estas son. ¿Por qué? Porque él se sentía por ese sufrimiento parte de ese sufrimiento que tuvo Cristo. Hermanos, la pregunta que yo les hago, y ustedes me responderán si sí o no, es: nosotros debemos ser parte, hablando de manera ética, de los sufrimientos de Cristo. ¿Sí o no? Si responden sí, yo me alegro. Si responden no, bueno, no me voy a alegrar, pero igual voy a respetar su decisión. Lo que sí les tengo que decir, hermanos, es que la ética cristiana y bíblica nos lleva a saber que en el crecimiento y maduración de la fe de cada uno de nosotros, el sufrimiento es algo que nos va a facilitar experimentar el poder de Dios. Se los digo, hermano, lo que les conté al inicio sobre la persecución de la iglesia
Mire, hubo un tiempo en que los cristianos anhelaban ser mártires. ¿Te acuerdas, Anderson, cuando Guillermo Green lo dijo? Dice que en el primer siglo los cristianos, el anhelo de ellos era ser mártires, era ser sumergidos en la sangre más que en el agua. ¿Por qué? Porque los cristianos de la época que tenían, si es que podemos llamarlo de alguna manera, esa manía de querer morir, veían que el movimiento cristiano se fortalecía y crecía. Que pasaba como pasa con las cucarachas a veces, que usted rocía el insecticida y mata a las primeras, pero las que vienen después, métale con la chancleta, porque el insecticida no las va a matar. Bueno, así mismo estábamos los cristianos en esa época. Nos fumigaban con persecución y no había manera de detener el movimiento cristiano. Entonces la ética que nos dice que sí debemos sufrir, que sí debemos tener en común eso. Por lo tanto, hermanos, y como bien dije al inicio de este segundo punto, yo no sería jamás parte del movimiento ese. Ahora se llaman Iglesia Universal, pero anteriormente eran Pare de Sufrir. Yo jamás pudiese ser parte de esa iglesia ni de ese movimiento, porque ellos quieren soslayar, evitar algo que todo cristiano genuino debe afrontar. Cuando usted, un predicador, le dice, venga aquí y todos sus problemas se le van a acabar, mire, hermano, no vaya más, porque lo está encaminando a que usted abandone el cristianismo bíblico y ortodoxo. Los únicos que mueren por la fe son los cristianos verdaderos. Los cristianos falsos no quieren morir. Los cristianos falsos no quieren sufrir. Hermanos, entonces, coinonía aquí, y la implicación ética es que, hermanos, debemos tener en común este aspecto del crecimiento. Así como Cristo sufrió, sus discípulos deben sufrir. Recuerden lo que una vez Cristo dijo: si al árbol verde hicieron leña, ¿qué será de los troncos que salen de él? ¿Los van a respetar? ¿Les van a tener consideración? Definitivamente que no. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, tenemos también lo siguiente. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo le está diciendo eso a Timoteo, a su hijo querido en la fe. Le dice: no te avergüences de predicar, no te avergüences, que eso no te dé pena. Mi mamá decía, a mí no me gustaba estudiar mucho y yo era medio desobediente. Entonces me decía, pena te debe dar robar. O sea, eso sí nos debe dar pena. Pero no sufrir por Cristo ni predicar el Evangelio. Dice, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Pablo estaba preso todavía. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio. Oiga, por las buenas noticias que vino a dar Jesús, de que podemos hallar perdón a través de la fe en Él, vamos a ser afligidos. Éticamente hablando, hermanos, nuestro crecimiento debe ser marcado o etiquetado con esto de la aflicción. Y no es que vamos a andar como locos por ahí buscando aflicción, pero cuando llegue, hermano, sepa que le está llegando, porque es lo que debe pasarle a todo cristiano fiel y verdadero. Okay. Seguidamente, hermanos, en tercer lugar, otra implicación ética es el ministerio del Evangelio. El ministerio del Evangelio. Y quiero que me acompañen a la epístola a los Gálatas. Gálatas capítulo 2,
versículo 9. Interesante este pasaje, este verso que vamos a leer ahora. ¿Por qué? Porque está inmerso en una circunstancia bien interesante. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2, versículo 9? Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bien, explico algo inmediatamente. Pablo, anteriormente llamado Saulo de Tarso, era el asolador de la iglesia. Cuando Pablo se convierte, pasaje que nosotros conocemos porque lo leemos en el libro de los Hechos, miren, nadie le creyó a Pablo. Cuando Pablo se acerca a la comunión con los creyentes, lo tuvo que introducir Bernabé y aún así hubo gente que lo tenía de lejos porque dice, este no era el que asolaba la iglesia. ¿Qué rayos hace aquí? Nos metieron un golazo. Ahora tenemos al enemigo aquí mismo. La gente no le creía a Pablo. Pablo anteriormente conseguía cartas de los sumos sacerdotes y se iba hasta los países extranjeros. Se fue hasta Damasco, ciudad famosa, por cierto, desde el viernes. Se iba hasta Damasco a buscar a los discípulos que estaban en la ciudad. Cuando él se acerca a la comunión con los creyentes, no le creyeron. Entonces, lo que está narrando o aludiendo Pablo aquí es que fueron estos tres apóstoles los únicos, hermanos, que le dieron la mano en señal de compañerismo. Está hablando de Jacobo. Jacobo, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, hijo de María con José. Jacobo. Cefas o Pedro. Y Juan, el discípulo amado. Fueron los únicos que le dijeron, ven, vamos a darte un voto de confianza. Le estrecharon la mano. Y al final este versículo dice, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y miren, aquí hay otra cosa que quiero resaltar. Ellos no simplemente reconocieron que bueno, te vamos a aceptar porque tú estás compartiendo el mensaje del evangelio igual que nosotros. Miren, ellos estaban reconociendo el contenido de la predicación de Pablo. Y acordémonos de algo, en el contexto del libro de Gálatas, a los cuales le invito en algún momento poder leer, Pablo empieza hablando de una controversia que hubo acerca del circuncidarse y el no. Pablo le llama a los que querían imponer la circuncisión como falsos maestros porque estaban predicando otro evangelio. ¿Por qué? Porque decían que el que nacía de nuevo creyendo en Cristo tenía que adicionar la práctica de la circuncisión para ser real y completamente salvo. Cuando ellos le estrechan la mano a Pablo, les dicen, creemos en lo que tú predicas, es cónsono con lo que nosotros predicamos, pero tú se lo vas a decir a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles, a los paganos. Nosotros se lo vamos a decir a nuestros parientes, a nuestros paisanos, a los judíos. Estaban diciendo, el mismo contenido que nosotros tenemos es el que tienes tú. Nada más que lo vamos a estar dirigiendo a grupos humanos diferentes. Aquí hubo comunión en lo que es el ministerio. Hermanos, y esto es importante porque
La Biblia dice que, bueno, esto fue una señal de compañerismo, pero aquí se va mostrando, hermanos, que había algo medular. Estaban aceptando que Cristo murió tanto por judíos como por no judíos. El evangelio es valedero para los que se circuncidan como para los que no, para los que se mutilan como para los que no. Es el Salvador de todo aquel que cree, de todo aquel que Dios ha escogido para eso. Es el Salvador de los cristianos. Hermanos, usted y yo vamos a tener compañerismo en el ministerio cristiano cuando tengamos la misma doctrina. Si yo le vengo diciendo aquí que soy el ángel de Jesucristo, y que no solamente eso, sino que después de ser el ángel de Jesucristo, soy Jesucristo mismo, hermanos, váyanme abriendo la puerta y no me reciban más. Porque ya de aquí estoy diciendo que no comparto la misma creencia con ustedes. En días, el viernes, precisamente, bueno, no fue el viernes, fue ayer en la mañana. Yo tengo una amiga que es de Puerto Rico, ella me mandó una imagen donde está Isaías 17 y me dice, ¿tú qué piensas de eso? Y yo, hermanos, respiré hondo y conté hasta 10. Dije, ay, de nuevo, santo Dios, yo pensaba que esto se había superado. Y le dije, ¿qué quieres que te diga? Ella está en Puerto Rico, está en San Juan, me mandó un mensaje por WhatsApp. ¿Qué piensas tú? Y yo volví y le dije, ¿qué quieres que te diga? Que el conflicto de Siria actual es un cumplimiento de eso. No es un cumplimiento. Y me dice ella, ¿por qué no? Yo, mira, fulanita, yo no voy a gastar tiempo explicándote eso. Es más, yo le dije, yo una vez hablé de eso y le mandé el audio y que lo escuchen, pues. Pero tristemente, no fuiste tú. Fue otra persona. Tristemente, hermanos, hay gente. Sí, no, tú no eres puertorriqueña, tú eres aquí. Tristemente hay gente que se sale de lo que es la correcta interpretación de la palabra de Dios. Y miren, y algo curioso en ella, se supone que ella es cristiana, pero ella no se congrega. Entonces, yo llego a la conclusión de que cómo ella va a poder tener una doctrina correcta si ni siquiera se congrega. Anda solita viendo la Biblia, que lo puede hacer, que no es que sea malo. Pero cuando tiene dudas, la primera conclusión, la primera idea que se le va a su mente, eso es lo que ella afirma que es, y punto, y ya. No busca ninguna comunidad seria de creyentes a ver qué opinión tienen ellos y a ver si eso está conforme a la ortodoxia y ver si es así. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos en comunión, el ministerio cristiano que desarrollamos dentro de nuestras comunidades tiene que llevarnos a todos a tener una uniformidad de criterio bíblico y aún uniformidad de criterio teológico. Si eso no se da, hermanos, tenemos que revisar por qué no se da. Pero en nuestra congregación tenemos una manera de encuadrar y de unificar todos esos criterios. Nosotros realizamos semanalmente un estudio bíblico a través de la plataforma Skype. Y bueno, yo no puedo participar últimamente porque estoy trabajando en una nocturna, en un colegio nocturno. Pero lo que yo pude ver antes de empezar en la nocturna era que el número de personas ha ido disminuyendo. A veces eran 2, 3, 4.
Bueno, yo no creo que haya sido en algún momento el pastor solo, porque donde el pastor sepa que él está solo, él cierra la llamada. Pero hermanos, ¿cómo queremos tener en algún momento claridad de lo que la Biblia dice si no tenemos comunión para estudiar la Biblia en conjunto y para unificar criterios? Queremos estar muchas veces, y eso lo comentaba yo con mi esposa, que muchas veces tenemos en nuestras congregaciones estructuras para crecer, pero sin embargo preferimos escuchar la radio. Miren, y yo no estoy en contra de la radio, pero usted en la radio no va a encontrar precisamente a los mejores maestros de la Biblia. Yo que pensaba en algún momento que Luis Palau era buen maestro, me estoy dando cuenta que no, que tiene sus cositas. Y así, un montón de gente que no, que mi maestro es tal fulano que tiene su programa en tal radio a tal hora. Oiga, pero si tenemos una congregación donde hay un pastor bien preparado que nos enseña la palabra, que tenemos que estar yendo a buscar a la radio, hermano. Miren, mi esposa me regañó y con esto cierro este punto. Mi esposa me regañó porque yo todos los domingos me ponía a escuchar a Manuel Arruiz para después criticarlo, porque no era que yo anotaba lo que él decía, no. Yo me sentaba, fruncía el ceño y cualquier locura, y eso era en 2 días. Ella me regañó: ¿tú qué haces escuchando a ese señor si apagas el televisor y te vas a la iglesia todo amargado? Ella me dijo: no lo escuches. Y yo honestamente, hermanos, ¿qué hice? No lo escuché más. Prefería escuchar el programa que seguía después, que era Agro TV. Y les digo, hermanos, si yo tengo un ambiente en comunión de la iglesia para estudiar la Biblia y para recibir predicación de la palabra, yo que tengo que estar escuchando a Manuel Ruiz, que de hecho, y no estoy cometiendo ningún error al decirlo, no es el más sano ni ortodoxo de los predicadores en Panamá. Nada más hace un par de años él dijo que él era un príncipe, cosa que honestamente está totalmente fuera de orden. Y mis queridos hermanos, vemos lo que la ética bíblica nos dice, que no hay cosa más clara que lo que estamos ahorita diciendo. En cuarto lugar, es privilegio del Evangelio o privilegios del Evangelio. Y quiero que me acompañen a Filipenses nuevamente. Filipenses capítulo 1, versículo 5. Filipenses 1:5. Pablo ora por los creyentes en Filipos y le da gracias a Dios que siempre se acuerda de ellos y que él está rogando por ellos. Pero dice el versículo 5: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y dice el 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, volvemos y caemos prácticamente en lo mismo que dijimos en el tema anterior. O sea, Pablo nos dice que él da gracias a Dios por los filipenses, una iglesia pobre, era de Macedonia esa iglesia, porque ellos tenían comunión en el Evangelio, creían el mismo Evangelio. No tenía cada quien una versión diferente del Evangelio. Dice que era una sola versión, era común. Y la palabra comunión, esa que nos está diciendo ahí, es koinonía igual. Pero dice, ¿desde cuándo? Desde el primer día hasta ahora. Esto es algo de alabar de una congregación que desde el primer día hasta el día que Dios le permite existir,
tengan una comunión en lo que creen. No es que yo voy a creer en San Pancracio y el otro va a creer en San Teodosio, no. Todo es una misma cosa. Y Pablo, siendo un hombre ortodoxo y conocedor, más que cualquiera de nosotros, cuando oraba, daba gracias a Dios por esa uniformidad. Que si no fuera algo de agradecer, él no lo agradece a Dios, sin embargo, sí lo agradeció. Eso es otra de las implicaciones éticas. Hermanos, y ya finalizando esto de las implicaciones, tenemos el misterio del Evangelio. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Quiero resaltar 3 palabras, hermanos. Quiero resaltar, aclarar. Quiero resaltar, ¿yo qué leí? Sí. Ajá. Sí. Efesios capítulo 3, versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ajá, perdón. Ahora sé lo que pasó. Debí haber leído el versículo 6. El versículo 6, vamos a leerlo, hermano. Dice. Ajá, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y ahora leemos el 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Bien, ¿cuál era el misterio? El misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué es lo que iba a hacer Pablo con ese misterio? Entonces es lo que dice el versículo 9. Aclararle a todos la forma en que eso se dispensó o se despachó. ¿Cómo se despachó desde los siglos hasta el momento? Pablo les dio luz, porque la palabra ahí que se utiliza para aclarar es la palabra griega fotizo, que de donde viene fotografía o foto, o sea, que tiene que ver con luz. Pablo les dio luz a ellos de ese misterio de algo que estaba oscuro. ¿Y qué era lo que estaba oscuro? Estaba oscuro para los judíos de que los gentiles pudiésemos tener algo de participación en la gracia redentora de Dios. Entonces, la comunión en Cristo, hermanos, que tenemos aquí todos, nos hace ver que nosotros, por ser gentiles, tenemos ese favor, somos coherederos y copartícipes. Bueno, a menos que alguno sea judío, no sé. ¿Hay algunos judíos aquí? Bueno, yo no creo que sea judío, yo le digo la verdad. Si soy judío, soy de los de Etiopía, pero no de los del centro de Europa. El misterio, hermanos, que Pablo aclaró, que Dios le aclaró a Pablo, es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes. Nosotros somos participantes. Y miren, y somos coherederos como Abraham fue, junto con su hijo y su nieto, coherederos de la misma promesa. Dios le prometió a Abraham que iba a ser padre de muchas naciones. La misma promesa se la hizo Isaac y posteriormente se la hizo a Jacob. Los tres, a pesar de ser unos descendientes del primero, eran junto con su padre y su abuelo
coherederos. De igual manera nosotros somos coherederos. Lo único es que la coherencia de nosotros y la participación de nosotros estaba escondida. Y ahora se nos muestra. La comunión que nosotros tenemos es precisamente que Dios nos dio a nosotros esa virtud. Dios nos dio a nosotros ese privilegio y que aún podemos compartirlo con los demás. Entonces, mis queridos hermanos, vemos que en lo que se refiere a la parte ética, a la parte teórica, miren cuántas cosas hay que se espera que nosotros tengamos en común. Ahora, ¿qué hay de la parte ética? La parte moral, perdón. Bueno, entonces vamos a ver un par de aplicaciones morales de esa comunión entre creyentes. En cuanto a las cosas materiales que anteriormente aludimos, bueno, nosotros en la iglesia tenemos un montón de cosas prácticas que pueden denotar moralidad, obediencia a eso. La canasta de amor, la venta de patio, por ejemplo, que se hizo ayer en Utibé, que la razón por la que se hizo, hermana, es para ayudar a los hermanos de allá, ¿verdad? O sea, que no se hace dije para que entre en los gastos generales de la congregación, es para ayudar a otros. Entonces se está compartiendo lo que se genera para que los que no tienen tengan. ¿Qué otra cosa más? Ayuda generosa, ya sea que usted la tenga de manera individual o conjunto con otros hermanos, pueda dársela a alguien. Compra de medicamentos para personas y hermanos enfermos o conocidos. Hermanos, todas estas acciones que estoy diciendo en esta parte es una aplicación moral de lo que vimos al principio, de que debemos tener en común todas las cosas, que nadie deba tener necesidad. Hermanos, y si nosotros no hacemos eso, nosotros vamos a ser considerados desde el punto de vista ético como inmorales. Porque quien no ayuda a otro pudiendo hacerlo es inmoral. Miren, tan inmoral como el que comete adulterio. Porque está faltando a lo que está establecido como bueno y Dios espera que usted haga. De igual manera, en cuanto al sufrimiento, mentalmente debemos estar preparados para cuando venga el ineludible sufrimiento sin sabor. Miren, hermano, yo le digo, la semana pasada yo sufrí un percance familiar. Yo tenía un hermano que nació con discapacidad, con retardo mental, y toda la vida nuestro hermano fue objeto de atención. Miren, cuando a mí me dieron la noticia, yo me quería morir igual. Pero por eso yo me paré delante de Dios y le dije: Señor, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué tú me tratas así? Yo no le dije eso. Yo lloré, pero yo me repuse, hermanos. ¿Por qué? Porque eso le ocurrió a mi hermano y cuidado me sucede a mí. Porque el día de mañana no le he prometido a nadie. Yo puedo quedar sin trabajo. Casualmente la hermana Diana estaba hablando de que muchas empresas están cerrando porque están reduciendo personal. Y si eso me pasa, yo tengo que pararme delante de Dios y decirle: Señor, pero ¿qué pasa contigo? ¿Por qué me tienes ahora sin trabajo? ¿No te basta que yo te he servido? No, porque eso es parte de lo que la Biblia misma nos dice, que Dios espera que nosotros seamos participantes de los padecimientos de Cristo y que estemos afrontándolo de manera madura. Hermanos, moralmente hablando, en el caso mío, si yo hago lo que le estoy diciendo, la reacción sería una reacción inmoral, totalmente. Ahí, bueno, yo conocí un hermano una vez, un hermano en Cristo, que
que él nunca tenía suerte con las muchachas. O sea, le tiraba cuanta muchacha veía y ninguna muchacha le hacía caso. Hasta que hubo una que le hizo caso. Pero ¿qué sucedió? Al mes lo dejó. Y el hermano estaba mal. Y hasta se apartó posteriormente por eso. Porque hubo una muchacha que lo ilusionó y le rompió el corazón. Hermano, si en algún momento a usted lo dejan, bueno, no estoy deseando a nadie eso, pero si usted lo dejan, ¿qué puede hacer? Nada. Saber que eso es parte de la vida. Si usted pierde trabajo, no se va a echar a llorar. Miren, hay un dicho por ahí que dice que a cualquiera se le muere un tío. Y le voy a explicar. Eso muchas veces la gente lo usa porque la gente inventaba los trabajos porque, o sea, se paviaba, pues, no asistía. Y decían, que no, es que mi tío se murió. Mi tío se murió. Y nunca llevaba una constancia de defunción. Mataban y una vez entonces le decían, ¿cuántos tíos tú tienes? Porque se te han muerto como 20. Hermanos, a cualquiera de nosotros nos va a pasar circunstancias de sufrimiento, de aflicción, de la cual la Biblia nos dice que nos va a pasar, pero nosotros también recibimos de la palabra de Dios y de Dios el suficiente poder para restablecer y levantarnos. Miren, y eso, aún hasta ese fortalecimiento, lo encontramos en comunión con los hermanos. ¿Cuántos de ustedes no me llamaron o me mandaron un mensaje, hermano César, cuánto lo siento? Miren, eso a mí me ayudó. Pero si yo hubiese sido César sin iglesia, yo estuviera afrontando mi dolor solo. Hermanos, entonces tenemos una aplicación moral, otra más, de lo que es la comunión entre creyentes. En cuanto a lo que es el ministerio del Evangelio, hoy por hoy hay muchas falsas enseñanzas y el ministerio del Evangelio bien predicado está ausente totalmente. ¿Qué debemos nosotros o qué tenemos nosotros para aplicar? Bueno, aprovechar lo que tenemos. Como les dije, nosotros en una plataforma de estudio bíblico, incluyámonos, porque ya en la comunidad, ya en la comunión de hermanos está. Y vamos a tener una misma doctrina y vamos a tener una buena doctrina. Miren, yo ayer, hermano, me resistí a estarle explicando a la gente por qué el conflicto de Damasco, este último nuevo de Siria, no era el cumplimiento. Yo me cansé, hermano, y no se lo quise explicar a muchos. Porque yo digo, ya eso fue explicado. Y sin embargo, miren, y se van a reír, yo recibí 4 mensajes con la misma imagen. Yo digo, la gente que se ha creído que yo soy una enciclopedia no le voy a decir nada. Es más, por casi le digo, ustedes no tienen iglesia. Por casi le digo eso. Y no se lo dije, gracias a Dios, porque hubiese sido bien grosero de mi parte. Pero hermanos, hoy por hoy, si hay falsas enseñanzas, de la única manera que podemos tener una aplicación moral en comunión es aprovechar las estructuras que tenemos nosotros, en este caso, dentro de nuestra congregación. De ninguna otra manera se puede solucionar. Y hablando de los privilegios del Evangelio, ¿cómo podemos hacer una aplicación moral? Bueno, iglesias de sana doctrina, iglesias con familias sanas, iglesias con ciudadanos sanos y honestos. Ustedes saben, hermanos, que el triunfo que tuvo la Reforma, y quiero hacer un poquito de énfasis en eso, se reflejó en países que por varios siglos fueron ejemplo de economía y de legislación, como por ejemplo Holanda. Holanda hoy por hoy, tristemente, es una chancleta, pero en los siglos XVI, XVII y XVIII
Holanda fue el país que todos miraban para verlo como modelo. ¿Por qué? Porque el impacto que tuvo la reforma protestante fue tan alto que desde en Holanda, sí, en Holanda hay reyes, pero todos los gobernantes holandeses confesaban ser cristianos. Por eso era que el país andaba bien. Parte de la grandeza que Estados Unidos tiene hoy es un privilegio de haber por muchos siglos cultivado buen evangelio. La Constitución de los Estados Unidos es una constitución totalmente bíblica. Hoy por hoy Estados Unidos tristemente es una chancleta. ¿Por qué? Porque los gobernantes y los ciudadanos han renunciado al evangelio. Sacaron la Biblia de las escuelas, la oración pública y todo lo demás. Y esos países que les estoy nombrando tenían comunión en sus iglesias, pero una comunión tan fuerte que cuando esos hermanos salían a sus trabajos, a sus casas, al gobierno, salían encendidos con una llama que quemaban al que estaba aún hasta lejos. Y por último, hermanos, el misterio del evangelio, la aplicación moral. Al conocer, hermanos, todas estas verdades, nosotros nos convertimos en proclamadores de este misterio aclarado. Hermanos, quien no predica el evangelio es un inmoral. Y ya. ¿Qué debemos hacer? Evangelismo personal, evangelismo congregacional, campañas de predicación, células de estilo de estudio bíblico. Hermanos, todo esto, todo eso, pero principalmente, moralmente, tenemos que proclamar ese evangelio. O sea, miren, yo este año que pasó no participé, pero los años anteriores sí participé a la marcha pro rescate de la familia. ¿Por qué? Porque, hermanos, eso para mí, esa sencilla marcha llevando un cartelón, era un mensaje a los que quieren imponer ideología de género y cuanta basura en este país. Porque yo lo estoy proclamando lo que yo creo. Y si me preguntase alguna de esas personas en algún momento por qué yo ando llevando esa pancarta y por qué me estoy oponiendo a que la ideología de género se dé en Panamá, ahí es donde yo le voy a hablar entonces del evangelio. Es por esto, porque yo creo esto. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad grandísima a la hora de poder impactar moralmente al mundo, pero de la única manera que eso se puede lograr es cultivando la comunión entre creyentes. Es de la única manera. Si no se cultiva eso, hermanos, eso va a ser gastar pólvora en gallinazo. Digo, nadie quiere matar un gallinazo. Cuando un cazador ve un pato, quiere matar el pato. Pero si por casualidad le da a un gallinazo y lo que cae es gallina, nadie quiere que eso caiga. Nadie. Lo que quieren es el pato muerto ahí para pelarlo y hacerle el guiso y lo demás. Hermanos, nosotros no podemos esperar que las cosas vayan para mejor en nuestras vidas y en las vidas de sociedad si nosotros en la microcomunidad que tenemos, que es esta congregación, pasamos por alto, soslayamos o ignoramos lo que es tener comunión los unos con los otros. Bueno, mis hermanos, el Señor me los bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias te damos en esta mañana nuevamente por permitir que, Señor, se pueda compartir tu palabra. Te pido honestamente, Señor, que esto caiga en lo más profundo de nuestro corazón como un buen terreno, como un terreno fértil, Señor, y que dé fruto y que dé su fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Padre, permite que
podamos, Señor, reconsiderar quizás muchas de las ideas que pudiesen estar revoloteando en nuestra cabeza. Señor, es importante que podamos, como dice el Salmo 133, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos, y cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Señor, gracias. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.